Si yo te pregunto esta mañana qué historia ocurrió en el Valle de Elá, para muchos sería difícil responder. Ahora, si yo te digo que en ese Valle de Elá fue donde David mató a Goliat, para muchos de nosotros esa historia es más cercana. Es raro que las personas desconozcan este hecho extraordinario que ocurrió en la Biblia, en la Palestina, en el norte de Israel, hace unos cuantos años. Es difícil que ningún hombre o ninguna mujer no pueda traer significado eso a su vida personal. La lucha del más pequeño contra el más grande. La reacción de este joven que no desistió de enfrentarse a alguien mucho más capaz que él, alguien mucho más poderoso que él. Esta historia de David y Goliat tiene un gran significado para todos aquellos que tenemos que enfrentarnos en nuestra vida a dificultades que están por encima de nosotros. No solamente a personas o a organismos o cualquier otro tipo de dificultad extrema que tengamos que enfrentarnos. La historia de David y Goliat tiene un gran significado en ese sentido, porque motiva a las personas a no dejarse vencer y a pelear y a dar la batalla hasta el último día de sus vidas. Por eso es una historia que es absolutamente universal, contemporánea. Se pone como ejemplo en infinidad de situaciones en las vidas de las personas. Y forjó una de las historias más extraordinarias que la Biblia nos puede contar. La historia más extraordinaria de la Biblia es la muerte de Jesús. Por tus pecados y los míos, en esa cruz. No hay otra historia como esa. Ahora, esta historia está dirigida para que aquellas personas que tienen que enfrentarse a dificultades extremas en su vida sepan que confiando en el Señor se puede lograr vencer esas situaciones. Amén, hermanos. Y esa es la historia de David y Goliat. David, un joven de 17 años, Goliat, un paladín extraordinario, con una altura, una destreza, una fuerza descomunal, bien pertrechado con todas las armas que en aquel tiempo él podía utilizar. Era el campeón de los filisteos. Ahora, Dios también tiene campeones. Ahora, él no elige hombres de 2,80 metros, eligió un niño de 17 años para enfrentar a un gigante, que era Goliat. Qué hermosa historia y qué inspiradora que es para todos nosotros. Porque eso no solamente motivó al pueblo de Israel a pelear contra el filisteo Goliat. El significado que tuvo para Israel poder vencer a Goliat es que Israel, un pueblo pequeño, un rebaño pequeño, iba a tener que enfrentarse a otros pueblos mucho más poderosos que ellos. Y esta victoria de David sobre Goliat era una gran motivadora para que el pueblo de Dios no perdiera la fe y la confianza en aquel Dios que iba a pelear las batallas. Motivaba ¿para qué? Para que aquellos enemigos posteriores que iban a venir supiesen que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, comandaba ese ejército. Y si aún él no intervenir directamente en la batalla, él intervenía con su presencia. Y los israelitas ganaban todas las batallas. Amén, hermanos. El Valle de Elá, estuve investigando un poco. El Valle de Elá estaba geográficamente en la Palestina y dos ejércitos se habían citado para enfrentarse en una lucha.
Sobre la colina izquierda estaban los filisteos y sobre la colina derecha estaban los israelitas. Y en medio de las dos colinas estaba el valle. El valle de Elá toma el nombre de Elá porque es un roble, es un arbusto, roble, madera de calidad que hay en el valle, o que había, no sé si habrá ahora. Y toma el nombre de ahí, el valle de Elá. Dos pueblos, filisteos con su campeón, Goliat. Israel en su colina con su ejército y el rey Saúl esperando enfrentarse contra los filisteos. Filisteos habían venido del mar Mediterráneo escuchando las riquezas del pueblo de Dios para poder enfrentarse a ellos y dominarlos. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante aquí no es la descripción que la Biblia nos hace del gigante Goliat, sino lo que está por detrás de la historia de David y Goliat era la confianza que el pueblo de Dios había perdido en su Señor. Y cuando el filisteo venía durante 40 días a desafiar al pueblo de Dios, no había ningún soldado israelita que saliese al campo de batalla. Vamos a abrir Biblias en Primera de Samuel, en el capítulo 17, versículos del 1 en adelante, vamos a ir más o menos rápido. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, que es Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ambos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. El Señor bendiga su palabra. Amén. Aquí vemos cómo el gigante Goliat traba una estrategia para poder pelear un hombre contra un hombre. Eso le daba más ventaja a Goliat. Goliat era un tipo impresionante físicamente. Tenía una destreza y una fuerza tan vigorosa que no cualquier hombre podía vencerlo. Y él les dice a los israelitas, a los judíos, les dice: esta no es una pelea entre 2 ejércitos, esta es una pelea entre 2 hombres. Traer un soldado de vuestras filas para que pelee conmigo. Claro, uno puede pensar, Goliat no era bobo, no era tonto. Él sabía que la mayor ventaja que tenía era poder pelear cuerpo a cuerpo él con un soldado israelita.
su fuerza, su vigor, las armas que tenía eran mucho más poderosas y la capacidad física y la destreza que tenía era mucho mayor que la de cualquier ser humano. Luego, él iba a la guerra, a la batalla, siempre con la ventaja de enfrentarse uno a uno. Pero lo que son unas ventajas que se podían ver, también son desventajas que él tenía. Una de las desventajas que él tenía es que era muy grande y pesado. Cargado con todos aquellos armamentos, no era un hombre que se movía con facilidad en la lucha cuerpo a cuerpo. Ahora sí, si te enganchaba con la punta de la lanza, que era como el rodillo de un telar, no te quedaba ni una ceja en la cara. O sea, te destrozaba. Ahora, tenía sus desventajas Goliat, y David lo sabía. David sabía de sus destrezas, pero también sabía de sus desventajas. Pero él utilizaba la ventaja física que tenía, ese cuerpo descomunal. Cuando él bajaba todos los días, bajó durante todos los días, durante 40 días, de la colina en la que descansaba al valle. Iba y desafiaba a Israel. Le decía, dadme un hombre, que un hombre venga a pelear conmigo. Los israelitas en su colina le oían todos los días el desafío arrogante del filisteo. Y durante 40 días ningún soldado israelita fue capaz de salir de la colina, bajar al valle y pelear contra Goliat. Ninguno de ellos tuvo la iniciativa ni tuvo la capacidad para poder enfrentarse a una situación así. Hay que desafiar al ejército de esa manera para ver qué actitud hay en el corazón. Muchas veces la manera en que Dios tiene que descubrir la actitud de nuestra vida es cuando nos desafían. Cuando las cosas van bien, uno vive de las apariencias que tiene, pero cuando es desafiado por un enemigo mayor, ahí se ve el carácter, la actitud de la persona. Ahí se ve si realmente estamos convertidos o no, si realmente amamos más al Señor supremamente en nuestra vida o somos un ejército religioso de personas que vienen al culto nada más. Filisteo le dice, esto no es una lucha entre dos ejércitos, esta es una lucha entre tú, entre yo y alguno de ustedes. Venga alguno de ustedes a luchar conmigo. ¿Quién iba a hacer eso? Nadie. Veían llegar al monstruo. O sea, he intentado ver si descubría alguna referencia física de él o alguna fotografía. No hay un dibujo de él. Ahora, lo que sí describe la Biblia aquí es un hombre superdotado. ¿Quién iba a pelear con él? Nadie. Dios tiene a veces mucha paciencia. Esperó 40 días para llamar a un niño, a un joven de 17 años, a pelear con él. Hay veces pensamos que Dios es desafiado por las circunstancias que ocurren en contra nuestra, pero Dios es paciente y Él va a encontrar la persona oportuna para poder enfrentarse a Goliat. Y ese puede ser tú. Ese puede ser tú. Dios tiene paciencia. Pero la paciencia de Dios tiene un límite. Y duró 40 días. Hasta que movió el corazón de David para poder enfrentarse a Goliat. Ahora, el gran conflicto que yo veo en nuestra vida y que veo en los creyentes, ¿sabes cuál es? Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Ese era el desafío de Goliat
a Israel. Dando un hombre que pelee conmigo. ¿Sabes cuántas veces el Señor llama a las personas? Y los llama de aquí, de la iglesia. Y muchas veces lo que Dios encuentra son personas llenas de horas de culto y de culto y de culto. Personas que han sabido construir una imagen de un soldado eficiente, pero que cuando viene el filisteo a provocar, cuando viene el filisteo a desafiar, a ver quién va a ir, no se presenta ninguno. Ese es el gran conflicto que hay entre los creyentes. Se ha vuelto un ejército religioso, lleno de costumbres, de ritos, pero donde no hay formada una decisión de enfrentarse y de ir a luchar y a pelear la batalla de la fe. 40 días desafió Goliat a Israel. Cada mañana bajaba de su colina al valle de Elá. Se ponía enfrente del ejército de Israel y les gritaba: ¿va a venir alguno a pelear hoy conmigo? Y siempre se volvía a sus colinas sin haber podido pelear con nadie. Yo estaba pensando esta mañana, digo, qué difícil es mover el corazón de los cristianos cuando hay que ir a pelear, cuando hay que ir a dar la batalla. Estamos llenos de excusas y de justificaciones en nuestra vida y la única lucha que podemos experimentar en nuestra vida es la que se reduce a nuestra vida cotidiana diaria. Y cuando realmente estamos desafiados por circunstancias mucho más profundas que pueden cambiar la realidad de nuestra vida, es ahí cuando elegimos la retaguardia en el ejército y no queremos pelear. Hace unos meses atrás vi una película y la trama de la película es la lucha de un padre para poder investigar la muerte de su hijo. Él había sido capitán del ejército y mandó a su hijo a la guerra de Irak y el chico vuelve, pero desaparece de una forma absurda. Entonces él investiga, ¿no? Y para investigar la muerte de su hijo se hace amigo de una policía, ¿no? Que tiene un hijo que se llama David. Y una noche estaban cenando los dos en casa y se acerca, terminan de cenar y el niño, todas las noches la mamá le contaba un cuento para dormir. Entonces este hombre se predispone él a contarle un cuento al joven. Se sienta al lado de la cama con él y abre el cuento que estaba leyendo la noche anterior la mamá y lo abre él, lo empieza a mirar y dice: esto no sirve. Y le dice: no, te voy a contar una historia. Le dice al niño. Digo: ¿tú sabes de dónde viene tu nombre? Le dice. No, viene de mi mamá. No, de tu mamá no, antes de eso, no sé. Tu nombre David viene del rey David. Y el rey David venció a Goliat. Y le cuenta la historia de David y de Goliat. Le dice: ejército de filisteos con un campeón, Goliat. Ejército de Israel lleno de soldados, pero sin ninguna persona dispuesta a pelear contra Goliat. Pero aparece David. Y David, al escuchar el desafío de Goliat,
Entonces se presenta voluntario para poder pelear la batalla y lo vence. El niño quedó tan impactado con la referencia bíblica que eso le movió en la inquietud de su vida. Un niño con 10 años, ¿qué temores puede tener? Bueno, pues puede tener ciertos temores o dudas en su vida personal. Sin duda puede tenerlos. Él, en este caso, él tenía miedo a la oscuridad. Y todas las noches, cuando su mamá le contaba el cuento, no podía dormirse con la puerta cerrada. Tenía que dejar la mamá la puerta abierta. Al final de la película, ella, sentados en un bar con el capitán, ya habían descubierto a quién había matado a su hijo, ella le dice, ¿sabes? Desde que le contaste la historia a mi hijo de David y de Goliat, solo me pide una cosa, una onda. Y yo digo, vamos a predicar de eso. Vamos a pedir al Señor que si no tenemos la estrategia oportuna en nuestra vida, como la tenía David, para enfrentarse a Goliat, tú tengas tu propia onda, donde puedas colocar la piedra que pueda hacer caer al enemigo. Y el niño quería una onda para vencer sus miedos, sus temores, sus dudas. La vida cristiana no es fácil. La vida sin Cristo es más difícil todavía. Y si tú no tienes el amparo de Dios en tu vida, si tú no tienes a tu alcance las promesas que Dios te da, te va a ser difícil enfrentarse a los enemigos que involuntariamente se van a presentar contra ti. Si eres cristiano, ya te digo yo que los vas a tener seguro. Ahora, siendo una persona sin convicciones religiosas en tu vida, también te vendrán problemas. Y el niño le dijo a mamá, yo quiero una onda. Una onda para pelear. Nosotros ya no peleamos con una onda y con una piedra para poder lanzarla como un misil contra una persona y acabar con él. Nosotros las piedras que recogió David del arroyo para poder enfrentarse a Goliat cuando vino hacia él son las promesas que Dios nos da a nuestras vidas. Cada promesa que Dios te da a ti es una piedra arrancada del arroyo y que cuando tú la declaras con la fe en el Hijo de Dios, esas promesas son la garantía de tu victoria. Amén, hermanos. Qué hermosa historia la de David y de Goliat. Saúl era el rey de Israel, un rey que había caído en desgracia. No solamente iba a perder su vida, sino iba a perder el rebaño, que era Israel. Y Dios tuvo que levantar a otra persona que se hiciera cargo de ese rebaño. Ese fue David. David era pastor de ovejas. Él no solamente tenía una experiencia personal con ese Dios al que amaba y al que servía, sino que ese Dios al que él amaba y servía era la protección de su vida personal. Durante muchas de las tardes solitarias en las que pastaba con sus rebaños por la Judea o por la Samaria, muchos enemigos vinieron a tratar de poder tomar los rebaños que él tenía, depredadores, osos y leones. Y él tenía su propia estrategia para poder enfrentarse a ellos. Él tenía su onda. No sé cuánta destreza y habilidad tiene uno que tener para poder defenderse de esa manera de los enemigos que venían a arrebatar sus corderos y sus ovejas. Pero debía tener la capacidad suficiente para poder él enfrentarse a enemigos mayores que él. Por eso Dios eligió a David como reemplazo de Saúl. Porque él sí sabía confiar en el Señor en los momentos de dificultad en su vida. Y eso es lo que tú tienes que tener claro en tu vida personal.
Nuestros enemigos pueden describirse a sí mismos como mucho más capaces y poderosos que nosotros. Lo que no saben ellos y el arma secreta de nuestra vida no es que tú tengas una honda y una piedra para poder acabar con ellos. Es que tú tengas las promesas que Dios te da a ti. Amén, hermanos. Son las piedras que arrancas del arroyo y que vas a poder utilizar para poder hacer los argumentos que el enemigo tiene contra ti. Yo soy una persona que a veces me atacan las dudas, los temores. No duermo con la puerta abierta. No tengo miedo, pero los temores pueden venir a nuestra vida. Y tú necesitas tener la estrategia para poder vencer a tus enemigos. Amén, hermanos. Saúl declinó su ministerio. Iba a perder su rebaño y alguien iba a tener que ocuparse del rebaño de Israel. ¿Y a quién eligió Dios? A un niño de 17 años. ¿Y qué currículum tenía? El único currículum que tenía David era el currículum de su experiencia, su fidelidad y la confianza puesta en aquel Dios al que servía y que siempre había sido garantía para poder enfrentarse a cualquier enemigo que viniese contra él. El filisteo bajaba durante 40 días, cada mañana, a desafiar face to face a un soldado israelita. El padre de David se llamaba Isaí y tenía varios hermanos más, David. Hermanos que estaban en la guerra. Habían sido llamados, alistados y llamados a filas para luchar por Israel y por el Dios de Israel. Y estaban en aquella colina durante 40 días, escuchando los mismos desafíos y la arrogancia de este Goliat gigantón. Y ninguno de ellos, ni el resto de los soldados, fueron capaces de bajar de la colina al valle de a pelear contra el filisteo. Llegó David a traerles alimento y ropas y comida a sus hermanos. Y cuando él llegó a las colinas y se encontró con sus hermanos, escuchó la voz del filisteo. Escuchó el desafío del campeón filisteo. Un niño de 17 años. Cuando David lo vio con esa arrogancia con la cual, infundía ese miedo y ese temor en el pueblo de Israel, se levantó. Dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a provocar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Acaso no hay aquí hombres dispuestos a pelear contra él? Pues yo lo haré. Todos los que lo miraban y lo veían decían, este niño está loco. Qué hermoso es saber que hay personas a las cuales Dios llama, que se enfrentan a las dificultades que la vida tiene, no en la capacidad que ellos tienen, sino en la capacidad que Dios les da. En las fuerzas que no provienen de tu destreza y habilidad como soldado, sino en aquel que va delante de nosotros peleando las batallas. Yo tengo un comandante que va delante de mí. Es mi Señor. Eso es lo que decía David. Yo he tenido que enfrentarme a osos y leones y siempre he salido victorioso. No por la destreza que yo tengo, sino porque el Dios al que sirvo estaba siempre delante de mí. A veces parece que Dios no interviene, pero sin la intervención de Él, aunque sea pasiva, no hay victoria que podamos tener en nuestra vida. La diferencia entre Saúl y David, ¿cuál era? En que uno tenía la bendición de Dios en su vida y en otro la había perdido.
Vamos a leer un poco más del texto de 1 Samuel 17, 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, y nadie salió a luchar contra Goliat. Te he dicho antes, Dios tiene paciencia hasta un límite, hasta que Él levanta a una persona. Una persona que no tiene currículum, que no tiene capacidad en sí misma. Eligió un niño de 17 años para que al oír el desafío de Goliat, él se dispusiera a pelear contra él. Muchas veces en nuestra vida Dios tiene que mover el corazón nuestro, porque nosotros vemos las desventajas que tenemos contra nuestros enemigos y eso nos impide enfrentarnos a ellos. David vio a Goliat y vio por qué Goliat retaba a cuerpo contra un soldado. Es más fácil vencer Goliat a un soldado que el ejército israelí vencer al ejército de los filisteos. Estaba más en riesgo la victoria peleando los dos ejércitos para los filisteos que pelearse uno contra uno. Por eso Goliat eligió la lucha cuerpo a cuerpo, face to face. Yo y tú y yo. Si tú me vences, yo seré tu siervo. No solo yo, sino todo el ejército de los filisteos. Pero si yo te venciera a ti, tú serás mi siervo. Pero David, en lo que Goliat veía ventajas, él también veía sus desventajas. Y una de las mayores desventajas que tenía Goliat era que era extremadamente grande y pesado, y que era extremadamente difícil pelear contra un niño. Cuando David oyó las palabras cuando Saúl oyó las palabras de David, lo hizo venir. Solo vas a leer tú luego en 1 Samuel 17. Y lo mandó venir porque para Saúl era casi, una cosa anecdótica escuchar a alguien hablar así. Saúl había puesto una recompensa para el que lograra vencer a Goliat. Pero ninguna recompensa que puedan ofrecerte en tu vida será suficiente para que tú puedas enfrentarte a algo mayor que tú. Porque en esta batalla que tenemos que dar, no son las recompensas lo que mueven los corazones de las personas, sino es la confianza de por qué peleamos y con quién peleamos. Saúl había puesto precio a la cabeza del filisteo. Iba a tener riqueza suficiente, se iba a poder casar con su hija, iba a tener tributos, es decir, iba a tener una renta de por vida de los campos del rey para que nunca le faltase recursos al que venciera a Goliat. Cuando Saúl llamó a David, no fue para ofrecerle una recompensa mayor. ¿Tú te imaginas qué israelita no hubiera sido movido, ambicionado por semejante recompensa a recibir? Ninguno de ellos se presentó en la línea de batalla. Cuanto más le hubiera subido el precio de la recompensa, menos candidatos hubiera habido, porque nadie quería enfrentarse a Goliat. Solo David. Por eso lo llamó. Cuando lo llamó y vio la vulnerabilidad de este joven, lo primero que hizo fue cederle su armadura, su casco, su espada, diciéndole, bueno, toma, yo no voy, pero ve tú y pelea contra él.
David no vino a pelear contra Goliat provocado por la recompensa que Saúl le iba a dar. Tampoco vino a pedirle más. Porque el que sirve a Dios, el que ama a Dios supremamente en su vida, el que sirve de esa manera al Señor, no lo hace por recompensas a recibir en esta tierra. Lo hace por la confianza y la seguridad del Dios al que sirve. David fue un hombre como tú y como yo, un hombre pecador. Él cometió errores como cometemos tú y yo. El mayor error que cometió David en su vida fue contar el ejército. Hizo un censo del ejército de Israel, 1.514.300 hombres. Lo hizo contar uno por uno. Y ese fue su mayor pecado. Pero, Juancho, ¿qué pecado puede ser contar el ejército? No parece un pecado en sí mismo inmoral. No es fornicación, no es adulterio. El mayor pecado de David no fue caer en pecado con Betsabé. No, el mayor pecado de David, lo que más conflicto trajo a su vida fue contar el ejército. ¿Y por qué? Porque dejó de confiar en Dios para confiar en su ejército, en las fuerzas que él tenía. Lo que más desagrada a Dios de nuestra vida y trae más conflicto a nuestra vida es cuando tú dejas de confiar en el Señor, en tus batallas grandes o pequeñas. David perdió una batalla personal porque puso su confianza en la fuerza de sus soldados y desconoció que el poder para vencer a sus enemigos no venía de su fuerza, sino venía del Señor. Ahí está el gran problema de nuestra vida. ¿Por qué no tenemos una onda en nuestra mano? ¿Por qué no tenemos las promesas de Dios al alcance de nuestra vida? ¿Por qué cuando vamos a tener que enfrentarnos contra el Goliat, llame como se llame, no tenemos argumentos en nuestra vida personal? Y ahí estamos, viendo venir a Goliat mañana y tarde durante 40 días y ninguno de los soldados de Israel quiso ir a la batalla, quiso pelear. Para vencer a Goliat, David tuvo que echar mano de aquellas cosas que tenía en su vida. Yo digo, cuando tú vas a pelear contra alguien, tú ten tu plan, tu estrategia. David tenía su estrategia, su plan. No fue a lo loco. Y recordó que cuando él era pastor de las ovejas y venía algún depredador a intentar tomar de sus rebaños las ovejas y los corderos, él tomaba su onda, tomaba las herramientas que Dios le había dado y luchaba y peleaba para vencer a sus enemigos. Eso fue lo que le dijo a Saúl. Cuando desistió de ponerse la armadura y tomar la espada de Saúl, dijo, no, yo tengo mi propio plan. El plan que me ha dado resultado en mi vida. Y de esa manera fue hacia Goliat. Tú no te puedes imaginar la desigualdad de esa lucha. Un gigante pertrechado como ningún otro y un niño de 17 años. Cuando David ingresó en el valle y vino el filisteo y lo vio, el filisteo, el primer error que cometió fue ver a David como alguien insignificante y se confió Goliat, bajó la guardia. Digo, a este niño arrogante y presuntuoso lo voy a pasar por arriba. Y se confió. Para nosotros vencer a Goliat, a nuestros enemigos, primero tienes que vencer tus propios temores. Y tienes que tener la fe puesta no en ti, en lo que tú puedes hacer. No en la estrategia que tú tienes,
sino aquella estrategia que Dios te ha dado para vencer a los enemigos. Si no vences el miedo en tu vida, no vencerás a Goliat. Si no te vences a ti mismo en esa cruz, no podrás dejar atrás el hombre de pecado en tu vida. Eso tiene una gran significancia y profundidad para nuestra vida. ¿Quieres vencer a Goliat? Si quieres vencer a Goliat, tienes que vencerte a ti mismo. ¿Dónde? Ahí. Donde eres más fuerte. Donde ese hombre que domina y toma tu vida y al que Cristo quiere llevar a morir en esa cruz es capaz de llenarte de dudas y temores en tu vida. ¿Para qué? Para que no salgas de tu área de confort, de tu área de descanso, de tu área de protección en tu vida, y cuando el filisteo venga a retarte, a cada uno de nosotros, tengamos que volver nuestro rostro a tierra, porque no hay en nosotros la fe y la convicción de saber por quién peleamos y para quién peleamos. David venció su propio miedo. Y dice la palabra de Dios, vamos a leerlo porque no quiero hacerlo de cabeza, versículo 48 y 49. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Muchas reflexiones tiene ese texto para nuestra vida. La primera, nunca te enfrentes a tus enemigos con las mismas armas que ellos tienen. Tú ten tu propia estrategia. La honda que quería David, el niño. Tú no te enfrentes a tus enemigos con los mismos argumentos que ellos tienen. Tú utiliza la palabra de Dios. Amén, hermanos. Toma las 5 piedras o las piedras del arroyo, como hizo Goliat con David, para poder enfrentarte a los temores en tu vida. No hay cosa que pueda ocurrir en nuestra vida que Dios no lo permita. Y sea para bien o sea para ponernos a prueba en nuestra vida, nunca te faltará la garantía de la presencia de Dios en tu vida. Y que aún en el momento más de dificultad de nuestra vida habrá una salida para el problema. Siempre. David vio a Goliat, vio sus flancos débiles. Le digo, aun con toda esa fuerza física y potencia que tiene, es torpe. Y dice la palabra de Dios que él corrió a la línea de batalla. ¿Por qué correr a la línea de batalla ante un enemigo más poderoso que tú? Para buscar la distancia oportuna hacia el objetivo y poder revolear la honda con tal fuerza y velocidad que la piedra pudiera incrustarse en el único lugar que era débil Goliat. El casco de Goliat tenía una abertura para poder respirar, y es ahí donde la piedra que lanzó David quebró el cráneo de Goliat. Él no tuvo que utilizar la espada de Goliat para matarlo, no, lo mató con una piedra. Ahora, uno puede pensar, digo, ¿será eso posible? ¿Será posible que alguien con una honda y una piedra pueda matar a una persona de esas dimensiones, pertrechada de esa manera? ¿Qué habilidad y destreza tiene que uno tener en su vida para poder realizar un acto de esa magnitud? Y yo he investigado un rato ahí en internet esta mañana. El mejor lanzador de ondas del mundo es un español. Vive en las Islas Baleares. Se llama Luis Pons. Las Islas Baleares son unas islas que están en el mar Mediterráneo a 1 hora y media de la península ibérica. Y ahí, no sabe por qué,
se encuentran ancestralmente las personas que mejor manejan las ondas. Son virtuosos en el manejo de la onda. Así como otros países son virtuosos con la espada, los vikingos con las hachas y no sé qué, pues ahí en esa isla son específicamente artistas con la onda. Y Luis Pons, para poder verificar que la historia de David es real, se fue a Palestina. ¿Y qué hizo? Fue al Valle de Elá a poder realizar una prueba para ver si era posible que con una onda David hubiera matado a Goliat. Yo no hubiera hecho eso porque leo la palabra de Dios y sé que lo que Dios dice es verdad. Pero se puede probar científicamente. ¿Qué hizo Luis? Las ondas en aquel tiempo de David estaban hechas con cáñamo. Es una especie de superficie cerrada con dos tiras en la que se coloca la piedra. Para tú poder hacer girar la piedra con la onda, la piedra tiene que tener un peso específico razonable. Si es muy pequeña, cuando tú la revoleas, la piedra al tener poco peso sale disparada, sin rumbo y sin dar en el objetivo, de ninguna manera, porque se cae. Luego la piedra tenía que tener un peso concreto, un peso razonable para poder revolearla de tal manera que alcanzase la velocidad y la fuerza para poder encontrar la frente de Goliat. Luis Pons, especialista en eso, él dice que se alcanza tal velocidad al tú revolear la onda que la onda rompe la barrera del sonido. O sea, eso significa que va a más de 1200 kilómetros por segundo la piedra. Sale a una velocidad tal que es capaz de poder ir con la velocidad suficiente para poder romper el cráneo de una persona. Luego un médico especialista en huesos explica que hace falta realizar una fuerza de 3.5, creo, no sé la medida de fuerza, 3.5 de fuerza, Newton, así le dice, para poder quebrar el frente del cráneo. Entonces Luis Pons y un equipo de especialistas colocaron a una altura de 3 metros, que era la altura del filisteo, un aparato que pudiera medir que cuando es golpeado, con qué fuerza le impacta. Un aparato electrónico. Tú puedes luego mirar el video en internet. Y entonces Luis Pons comienza a tratar de, a una distancia razonable, con la fuerza que le permite, revoleando la onda, lanzar la piedra y dar en el objetivo para que pudiera medir con qué fuerza pega la piedra en ese aparato electrónico. Pues ahí se ve en el vídeo, revolea. Yo no sé cuántas veces lo intentó. En el vídeo vas a ver que lo hace a la segunda, pero bueno, seguramente le habrá costado más de una vez. Revolea, lanza la piedra, sale disparada. Cuando sale de la onda la piedra, rompe la barrera del sonido. Escuchas una especie de sonido, como a veces escuchas por otras cosas, y la piedra sale disparada y pega en el aparato electrónico colocado a 3 metros de altura. Y eso estaba conectado a un cable que tenía un monitor y ahí refleja la fuerza con la que pegó la piedra allí arriba. 3.5. Luego, alguien con una fuerza normal, revoleando la onda, es capaz de alcanzar la velocidad y la fuerza suficiente para poder romper el cráneo de cualquier hombre. Y eso fue lo que hizo David. Ahora, para lograr eso David tuvo que vencer 2 cosas. Primero, el temor en su vida. Y el segundo, correr a la línea de batalla para encontrar el punto exacto, el ángulo correcto, revolear la onda con su mano y aplicarle tal velocidad al movimiento que sale la piedra disparada
y no sale en cualquier dirección, sino que sale en la dirección correcta para poder penetrar el cráneo de Goliat, romper la masa encefálica que había dentro y caer muerto allí. Yo digo, eso, por mucha destreza humana que uno pueda tener, por mucha experiencia que uno pueda tener en el tiro, ¿no? Yo veo esas personas que gastan mucha energía y tiempo en ir a disparar a campos de tiro. Aquí no es tan común, pero por ejemplo en Norteamérica, la gran mayoría de los ciudadanos norteamericanos, los fines de semana, en vez de irse de camping o a comer, van a tirar. Aquí está el tiro federal y otros lugares donde la gente va a tirar. ¿Para qué? Para perfeccionar sus habilidades. Ahora, tú dime cómo un niño de 17 años, aunque por mucha destreza que tuviese, iba a lograr esa hazaña. Esa hazaña solo se logra por la gracia de Dios, por la intervención de Dios divina sobre la vida de este David, que con las armas que él tenía fue capaz de derribar a su mayor enemigo. Venció al filisteo y motivó los corazones de todo el pueblo de Israel para que, habiendo él vencido a ese gigante, Israel tuviese la capacidad y la confianza y la fe en aquel Señor al que servían para poder enfrentarse a enemigos mayores. Toma tu onda en tu mano, querido amigo, querido hermano. Vamos a tener que pelear. La estrategia es siempre la misma. Somos tú y yo los que tenemos que pelear la batalla. Dios va a mover los corazones para que tú y yo peleemos esa batalla en su nombre. Y cuando venga el filisteo a retarnos de mañana y de tarde durante 40 días, y le digo, ¿alguno de vosotros quiere pelear conmigo? Haya muchos más que digan que sí, que no que estén esperando en la colina a ver quién va a ir. El Señor le preguntó a Isaías, ¿a quién enviaré? Muchos de los que no quieren ir es porque no saben y no tienen la conciencia de a qué Dios sirven y qué es lo que quiere Dios de sus vidas. Lo que sin duda te vas a dar cuenta es de que aquellos que no se ven identificados con ello siempre estarán en manos y rehenes de sus enemigos. Y Dios ha venido a traer libertad a nuestra vida. Amén, hermano, libertad a tu vida y a la mía. Digo, si yo le digo esta mañana al Señor, Señor, dame una onda. Déjame agarrar las piedras del arroyo. Dame tus promesas para mi vida. Que no me venza nada ni nadie. Y que no confíe en nadie más que en ti. Porque tú eres el que diriges la piedra al lugar correcto. Das la fuerza y el vigor. Produces en nosotros la sabiduría. ¿Para qué? Para que cuando venga el enemigo a retarnos, venga el enemigo a desafiarnos, podamos vencer nuestra propia incredulidad, confiar en ti, Señor, plenamente en nuestra vida, correr hacia la línea de batalla. Eso me motiva, que no se quedó esperando a Goliat, sino que fue a él. ¿Por qué fue a él? Para encontrar el ángulo perfecto, la distancia oportuna, saber que el golpe iba a ser certero. No son nuestros enemigos los que vienen contra nosotros y te van a dar miedo. Nuestros enemigos tienen miedo cuando ven que nosotros vamos a ellos respaldados por el poder del Señor en nuestra vida. Amén, hermanos. Ponte de pies ahí donde estás. Ya no podemos andar revoleando ondas, pero sí podemos declarar la palabra de Dios sobre nuestra vida. Y tú tienes que tener eso claro en tu vida. La milicia en la que militamos no posee armas letales, sino armas poderosas para destrucción de fortalezas. Esas
nuestros enemigos tiemblan cuando ven que un ejército como el nuestro, aunque en desigualdad y en inferioridad de capacidad, no desisten por verte a ti. Tienen miedo de ver a aquel que comanda nuestras vidas, aquel que ha vencido en la cruz, aquel que es el Señor de señores, el Rey de reyes. Ese es mi capitán. Ya no tengo que dormir con la puerta abierta. Ahora la luz de Cristo ilumina mi vida. Puedo pasar dificultades, sin duda. Puedo tener momentos de angustia, sin duda. Pero soy consciente de a quién sirvo y quién es aquel que me ama. Amén, hermanos. Padre, queremos una vez más darte gracias, Señor. Instrúyenos con la sabiduría del cielo, Señor, en nuestra vida. Y permite que podamos salir, Dios mío, de nuestra área de incredulidad en nuestra vida. Y mueve nuestros corazones para que seamos nosotros aquellos a los que tú envías, a los que tú llamas para salir a enfrentar a los enemigos de tu reino, Señor. Señor, guíanos en tu voluntad en nuestras vidas y permite que forjes en nuestros corazones valentía y coraje para poder enfrentarnos a las dificultades de esta vida, Señor. No ver a nuestros enemigos y enfrentarnos a ellos con las mismas armas que tienen, sino con las armas que tú nos das, con aquello que tú pones en nuestras manos, con la estrategia que tú tienes, con el plan que tú revelas a cada uno de nosotros. Porque son a eso a los que nuestros enemigos temen, cuando ven que en nuestras vidas tú estás ahí, Señor. Tú eres el que hace desfallecer los corazones de nuestros enemigos, Señor. Es con tu poder y con tu, Dios mío, con tu honra la que haces posible eso, Señor. Prepara nuestras vidas para que no seamos expertos soldados, sino seamos obedientes y sumisos hijos, que van en pos de ti, en pos de tu voluntad, y que no se sienten aminorados ni amilanados, ni se sienten menos, porque tú eres el Señor de sus vidas. Padre, bendice a mis hermanos aquí, Señor. Danos la fuerza y la gracia necesaria en nuestra vida para seguir adelante haciendo tu voluntad. Y para cuando venga cualquier desafiador, retador, podamos dar un paso al frente y decirme, Señor, heme aquí. Yo pelearé por ti, porque tú vas a pelear por mí. Amén, hermanos. Señor, lo bendiga.